deben retornar a sus hogares, a sus tareas, a su vida. El exhorto es para los mandatarios de Ecuador y Colombia. Presidentes, es hora de hacer cumplir los acuerdos. Presidente Santos, usted tiene la más alta responsabilidad frente a nuestros compañeros. Los comunicadores, pedimos su intervención. Cumpla los acuerdos, presidente Santos. Aquí nos faltan 3 y los queremos de vuelta ya. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. Gracias al auspicio de Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Nos apasiona ver cómo se mueve tu vida. Invierte tus utilidades y aprovecha grandes beneficios con la promo Pasión Renault. Bonos de hasta $700, facilidades de financiamiento y paga desde junio. Visita nuestros concesionarios a nivel nacional. Renault Passion for Life. Aplica restricciones. Nueva Banca Móvil, tu banco en tu celular, sin filas, sin perder el tiempo. Banco Internacional, queremos ser más. Contar con la mayor y mejor red de especialistas a nivel nacional es humano. Que tu medicina prepagada piense primero en ti es humana. Decídete ya por el Chevrolet que te gusta. Hoy es la oportunidad perfecta para llevártelo a casa. Págalo con Bancard o Visa Débito de Banco Bolivariano y recibe el segundo a mitad de precio. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela. Seguros Equinoxial, la aseguradora preferida por los ecuatorianos. Con el sistema inmunológico poderosamente equilibrado, ninguna enfermedad podrá contigo. BIRM, una promesa de vida. Porque con Diners Club Miles siempre hay un plan para tus millas. Si eres de los que rompe todo, compra tu smartphone en plan Movistar. Y si rompes la pantalla, te la cambiamos gratis. Movistar, elige todo. Ven a la Feria de Vivienda Mi Casa Clave, del 13 al 22 de abril, Centro de Exposiciones Quito. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola, buenos días. Un saludo de muchísimo afecto para todos ustedes. 6 de la mañana, 59 minutos. Qué rápido se nos fue esta primera parte en que acabo de perjudicar a mi audiencia. Casi 15 minutos, pero no de retraso. Eso que conste, ¿no? Señor general, bienvenido, muy buenos días. El general José Gallardo Román, qué grato recibir a tan pundonoroso militar ecuatoriano. Bienvenido, general, buenos días. Está también con nosotros el académico internacional, diríamos así, doctor Luis Verde Soto, uno de los talentos más formidables que tiene la Academia Ecuatoriana. Luis Verde Soto, en Cadena Democracia, y a través de la línea telefónica ya mismo nos comunicamos con dos personajes con los cuales quiero yo platicar. Farid Simons y el ex vicepresidente de la República, León Febres Cordero, si me hacen el favor. León Roldós. Vea, me acordé de Febres Cordero.
Mi compadre León Roldós estará con nosotros en breves instantes. Yo quiero preguntarle de cajón, Correa resulta este momento, doctor Verdesoto, según la disposición o un preámbulo de carácter penal, de carácter legal del señor Contralor, resulta ser un responsable en esa connotación de la deuda. La Contraloría General del Estado ha encontrado indicios, doctor Verdesoto, de responsabilidad penal en las actuaciones del expresidente Rafael Correa y sus exministros Patricio Rivera y Fausto Herrera, así como también responsabilidades administrativas con multa y destitución para varios funcionarios por su participación en la contratación de deuda pública. Desde el año 2012, le hacen las cuentas, 12 al 17, esto es apenas una parte de su trajinar. El momento más brillante le podríamos decir, más rentable, el cuatrenio o los 5 o 6 años, señoras y señores, que gozamos de unos ingresos formidables para la caja fiscal. Estuvo también el expresidente al comando de la Administración Financiera de la República del Ecuador. Y según el Contralor Subrogante, los indicios de responsabilidad penal para Correa surgen del decreto ejecutivo 1218 que afectó el cálculo de la relación deuda-PIB para endeudamiento externo. También hay responsabilidades por la declaratoria de secretas o reservadas a las operaciones de deuda por fuera de esta normativa legal y constitucional, porque tenía características constitucionales, estaban dentro del direccionamiento y del impedimento de la regulación, que para darle una solemnidad, un respeto, para otorgarle una condición de lo más importante, se la integró a la Carta Política del Estado precisamente, y se supone que no le pareció importante, significativo, respetable al expresidente Hurtado, y desoyendo aquello, pues interpretó a su manera, apenas con sesgos de decisiones de última hora. Casi bajó a la categoría de reglamento una norma constitucional. Y entonces ley interpretativa, alguna cosa le puso un nombre, y ahí estamos. En lo de fondo, me parece que ahora, señoras y señores, la institucionalidad ecuatoriana, incluyo a nosotros los periodistas, a la prensa nacional, que somos quienes leemos cotidianamente las partes de esta temporalidad en donde han ocurrido todas estas cosas, que tenemos que estar también amplios ahora para respetar el derecho de defensa. Yo quiero de una vez por todas mencionar que el señor expresidente Rafael Correa y su combo tiene todo el derecho de defenderse. Así les vamos a demostrar que la institucionalidad ecuatoriana hay que respetarla desde todos los ángulos,
para indiciar, para acusar, para comprobar que ellos violentaron la ley, que ellos perpetraron un sinnúmero de delitos y que no los vamos a perseguir, que esto no es fruto de la persecución, sino de una comprobación de que en realidad violentaron leyes, normas y reglamentos para hacer lo que les ha venido en gana y han hecho. Ahora tienen de nuestra parte también una especie de apoyo, de necesaria convalidación de las decisiones de los diferentes organismos que han acusado a esa administración presidencial que demoró en salir de una jornada que hubiera sido hasta cierto punto legal si se mantenía un ciclo más o menos adecuado para el efecto. Pero el hombre quiso quedarse mucho tiempo y ahí mal enseñó a sus colaboradores, a sus adláteres, a todo un ejército de burócratas, especialmente que cupularmente han afectado los intereses de todos los ecuatorianos más pobres. Entonces yo digo, dando y dando, ahora hay que también garantizar la defensa. ¿Tiene cómo defenderse el presidente de la República? ¿En base a qué argumentaciones o demostraciones? Le preguntamos al doctor Luis Verde Soto, con mi saludo de nuevo de afecto al general Gallardo que nos acompaña. Mil gracias, igual un saludo grande al general con quien me une una amistad de fondo. No quisiera responder aquello que no puedo. ¿Cómo se va a defender Correa? Eso ante las evidencias. ¿No es cierto? Yo creo que Correa tendrá que buscar los mecanismos, generalmente dentro de la forma sofista con que manejó la relación comunicacional con la sociedad ecuatoriana, buscará los mecanismos para defenderse. Creo que lo está haciendo ya a través de los mecanismos de redes sociales. Lo importante es, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, en este rato es tal vez 2 o 3 elementos que cooperen en la comprensión de lo que nos está ocurriendo. La pregunta inicial que me hacía yo ayer, luego de una vez más recibir esta andanada de formas visibles de agresión que recibimos los ecuatorianos al hacer lo que les dio la gana en el escenario público, al hacer lo que les dio la gana contra todos los ecuatorianos, fue preguntarme por qué. ¿Qué es lo que ocurrió para que esto fuera posible, para que este tipo de conjunto de políticas públicas, de decisiones públicas, fueran posibles en la coyuntura de los últimos 10 años? Y trataba de responderme pensando en algo muy específico. Yo creo que a lo largo de estos 10 años la sociedad ecuatoriana fue sobornada económicamente, lo que permitió que ellos hicieran lo que les diera la gana. Es decir, hubo una relación de soborno a la sociedad a través de consumo dilatado económico, de un gasto público muy grande, de llenarnos de halagos en torno a la autoestima, y ese conjunto de sobornos, de ese conjunto de vías de soborno con que se manejó la relación con la sociedad ecuatoriana, permitió el que ellos hicieran lo que les diera la gana en términos de decisiones públicas. Eso ocurre normalmente cuando una sociedad hace acción parlamentaria, cuando uno ve una dolosa decisión estatal, como en este caso, el haber utilizado de modo doloso los recursos, ocultado de modo doloso la información, haberlo hecho para desarrollar una forma patrimonial del Estado, es decir, soy dueño del Estado por sobre las formas de control que se da a la ciudadanía. Evidentemente tenemos que crear nuevas formas con esta etapa de transición con las que se pueda cometer estas figuras de funcionamiento doloso de un Congreso, de decisiones dolosas de un Parlamento, decisiones dolosas de la administración Ejecutivo, que llevan a plantear sellos
difíciles de mantener, a veces como el nunca más, pero sí que es necesario que sepamos a través de la sanción, que sepamos a través del parar estos procesos, de verdad, de que tendremos la memoria suficiente para que no se repitan. Yo insisto en que esta figura de soborno a la sociedad ecuatoriana, de soborno a las clases medias, con la cual se pudo atropellar nuestra dignidad y atropellar nuestra forma de ser pública, debe encontrar formas penales de contrariarla y formas penales de sancionarla. Ha quedado evidenciado, muchas gracias, doctor Verdesoto, general, ha quedado evidenciado, y ya lo dijo Pancho Huerta en la ciudad de Guayaquil, que además de todo este abuso, esta cantidad de abusos en plural, administrativos, de destino y usufructo del dinero de la gente, pero dinero prestado en condiciones de la forma de pago. Pero hay que intentar a ver por lo mal que había hecho. Y resulta que desde sus mismos escenarios se produce una necesarísima polarización, porque la mayor parte de los integrantes de este ejército de burócratas interesados en participar, digamos, de esta tendencia, de esta mala intencionalidad de perjudicar al Estado ecuatoriano y consiguientemente a la ciudadanía, se enseñaron, se acostumbraron a creer que son dueños del Ecuador y de su economía. Y aquí están los resultados. Incluso para que llegue a decir Francisco Huerta Montalvo, como le decía, que ha habido una connivencia con el narcotráfico que está probándose y que ha habido un descuido. Y lo más importante, que se desprende incluso de su artículo de esta víspera en uno de los rotativos de nuestro país. El señor presidente Correa abandonó a las Fuerzas Armadas, engreído por la situación de un liderazgo certero, en efecto, de carácter social, no total, porque nosotros desde el inicio comenzamos a preocuparnos de su ausencia de límites en el uso de la autoridad administrativa que le habíamos nosotros ofrecido por mayoría, no yo, dando gracias a Dios, pero la mayor parte de ecuatorianos. Entonces viene la época en que él dice, como buenos socialistas del siglo XXI, nuestra cartilla no nos autoriza, pero nos exige terminar con las Fuerzas Armadas de América Latina. Y comienzan a dar estos pasos, pero aquí, con una exhibición de una valentía significativa, y porque no habían cuadros también en la institución militar que no salieron a aparejar, digamos, el mismo nivel, o pensaban que era un asunto de su temperamento, pero no. Había una consigna, terminar con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y ahí, una vez que logra desactivar la seguridad del país, los otros enemigos de la sociedad latinoamericana se aprovechan y construyen verdaderos campos, áreas de cultivo de drogas y su correspondiente comercialización y envío a todos los países del primer mundo que consumen. Y se forma esta narcoguerrilla que ahora nos hace aterrizar en una realidad bastante dura, difícil, general Gallardo. ¿Cómo usted analiza este capítulo de la vida nacional ahora que ya las cosas se vuelven en contra de quien generó toda esta distorsión? Buenos días, señor general. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Gonzalo.
Permítame que primero exprese mi satisfacción de compartir este panel con un amigo muy respetado y muy querido como es Luis Verde Soto. A mí me parece que usted topó el asunto del endeudamiento. Eso va a costar muchas lágrimas en el futuro al pueblo más pobre del Ecuador, que es el estrato donde en definitiva recaen los desaciertos de los gobernantes. En cuanto a la situación del país en relación al narcotráfico y ahora también una narcoguerrilla con los remanentes de las FARC y también con la presencia del Ejército de Liberación Nacional, este es un motivo de gran preocupación, porque en mi criterio se ha dejado que se asienten aquí en el país una serie de factores que favorecen el narcotráfico. El Ecuador se ha convertido en una plataforma de exportación del narcotráfico y naturalmente la droga en el país también comienza a dañar a nuestra niñez y juventud y a corromper fuerza pública, a corromper a la política, a corromper a los funcionarios públicos, a toda la sociedad. Y eso es gravísimo. Estamos viendo lo que ocurre en México. Esa criminalidad que prácticamente no tiene ya casi control. Sería terrible que el Ecuador llegue a esos excesos. Por tanto, la acción para controlar este mal debe ser urgente y a fondo, con todos los medios legítimos que establece la ley y que puede inclusive crearse leyes especiales para combatir este fenómeno. Ahora, ¿usted quisiera escucharle al colombiano coronel en retiro Luis Villamarín, general? Hace un reconocimiento, doctor Verde Soto y señor general, hace un reconocimiento que a mí me impactó el día de ayer. Nos comenta, yo lo escuché, le vi en la cadena NTN y me permití invitarle por línea telefónica. Entonces él dice que las FARC nunca se desmovilizaron de su tarea contraria a los intereses de los dos países, que ellos siguieron y las decisiones que tuvo que confrontar o tuvieron que confrontar la cúpula se dedicaron precisamente a estos residuos que les dieron en llamar residuos de guerrilleros que estaban acostumbrados a ganar muchísimo dinero, comandando plantaciones, auspiciando negociaciones de la droga, pero francamente una capacidad de monitorear absolutamente todo el negocio. Y entonces, como que nos dice el coronel Villamarín Pulido, nos dice, nunca las FARC se separaron del negocio, estaban. Anoche, ayer en la tarde, general, le toman al hombre que parecía ser uno de los ideólogos. Yo decía, este es un ideólogo, muy capaz, desde luego. Este señor de apellido, Santich, que parece tenía problemas de una ceguera total incluso. Andaba siempre con una compañera, una dama
que le guiaba. Y ha sido este momento prácticamente el jefe de la distribuidora más significativa de Colombia, a nombre naturalmente de las CESFAR, y le encuentra el gobierno colombiano, la Fiscalía de Colombia le encuentran con esto. Y Luis Villamarín dice, claro, porque el equívoco de los dos países, más del nuestro, que cayó de ingenuo, es como que ya se retiraban las FARC del negocio de la droga, si de eso han vivido tanto tiempo, tantos años. Esto fue lo que dijo Villamarín en una parte de su intervención en Radio Democracia. Las FARC no se han desmovilizado. Las FARC lo que hicieron fue sacaron a sus cabecillas para que desde el Congreso de la República consigan el avance hacia lo que llaman el gobierno de transición y dejaron unas supuestas disidencias con el cuento de que no son de ellos y que esos son unos que no se quisieron acoger, y eso es mentira. Son los que están en las zonas donde hay cultivos de coca y donde las FARC durante años han construido esas bases políticas de células de milicias bolivarianas, de Partido Comunista Clandestino y de Movimiento Bolivariano Clandestino, y a ellos no les importa si es en la frontera a un lado o al otro. Lo que les importa es seguir con su proceso, porque sueñan con ver el continente vestido de rojo. Entonces, lo que están buscando en este momento con la famosa negociación es eso, es legitimar a ese grupo que es de las FARC, pero que no es de las FARC para los que están aquí en el Congreso, para el señor Márquez y para Catatumbo y a los demás delincuentes, que ahora son honorables senadores, que van a hacer, no es mío, pero está trabajando para ellos, y van a hacer ahora el papel de lo que hizo toda la vida el Partido Comunista Colombiano, que representaban políticamente a las FARC, pero no eran de las FARC. La solución es buscar un tipo de operación jaque. Yo le recomendaría al gobierno ecuatoriano, si no lo ha hecho, que busque el apoyo, que busque asesoría del gobierno israelita, británico, del gobierno francés y del mismo gobierno colombiano para hacer una operación tipo jaque, tipo Chavín de Guamtar, porque los terroristas no van a atentar contra la vida de los secuestrados, sí téngalo por seguro. Es pura amenaza, manejo psicológico, porque donde atenten contra ellos se les daña todo el entramado que tienen, y además porque los tienen como una mercancía para negociar. Entonces es cuestión de sensibilizar al pueblo ecuatoriano que no se deje manipular por el engaño que le quieren hacer los terroristas, mientras se busca otra solución que puede ser forzarlos a que lo suelten o una operación de rescate bien quirúrgica, como se puede hacer. Aprovechando esa asimilación generalizada desde la cúpula del gobierno, de nuestros organismos, de nuestra institución militar y todo lo demás, mire cómo han comenzado a aprovecharse en general. Han sembrado un hectareaje mayúsculo de la planta en la zona de Nariño. Dicen que también en la frontera nuestra, cerca de la población que ha sido la más afectada, digamos, en Esmeraldas. Y claro, la parte del callejón número 1, este sería un callejón 1, pese a que ellos traen también desde Tumaco por filo de frontera, y aquí en el mar territorial ecuatoriano se abren y se van a diferentes destinos, más o menos lo que de la lectura de las crónicas internacionales hemos sacado como conclusión. Es decir, general, yo quiero llevarle a un escenario de que hemos estado engañados y de que las cosas son mucho más difíciles. Y esto que nos vendió el presidente Santos no es nomás de asimilar con total facilidad, pues no, y tenemos que prepararnos a una gresca mucho más directa con estos sectores. De esa parte de la guerra por la droga, ¿qué puede usted rescatar y sugerir con su experiencia militar, general? Los especialistas en este tipo de combates dicen que el 70% de esa lucha es inteligencia y contrainteligencia. Inteligencia y contrainteligencia policial, militar y de otros órganos del Estado.
porque a estos elementos tiene que cortárseles sus vías de abastecimiento, su capacidad de comunicarse, su relación con informantes que les dicen cuándo va la fuerza pública en la dirección que va, que les informan todo. Entonces este es un trabajo de inteligencia, y a la inteligencia hay que formarla. Pero estas misiones el correísmo abandonó, general. Yo decía que justamente fue un suicidio destruir de un tajo la inteligencia policial y militar y dejarle al país desguarnecido justamente el momento que se producía ese ataque. Por eso al Ecuador se lo transformó por parte de del narcotráfico internacional en una plataforma de exportación, porque era fácil llegar al Ecuador, todo tipo de delincuentes. Ahora, hay que formarle la inteligencia y esto se hace con cursos especializados, dotándole de los instrumentos adecuados, estableciendo agentes entre la población, que en este caso no es para espiar a la población en beneficio de ninguna organización política, sino para defender justamente la ley, las instituciones del Estado y la vida de un país que la droga lo va postrando y destruyendo y convirtiéndolo en un país completamente violento. Yo quisiera que los ecuatorianos tomaran conciencia de lo que nos puede venir si no se actúa urgentemente y a fondo en este problema. Ahora, nuestra comunidad fronteriza, perdone, general, más bien está del lado de la otra circunstancia y se han convertido en verdaderos obreros, informantes, colaboradores, testigos silenciosos, todo a favor. Y estas gentes han prosperado más bien al punto que ya son un escenario multinacional de bandas dedicadas a este negocio. Entonces, el doctor Osvaldo Hurtado, que se presentó ahorita me parece que en Teleamazonas, ¿no? En nuestro fraterno Teleamazonas, coincide con usted y dice lo siguiente el expresidente. Creo que todos tienen que juntarse con el gobierno, diseñar una estrategia y trabajar unidos. Esto es lo principal. Pero, como lo han dicho oficiales de las Fuerzas Armadas, hay que reconstruir los servicios de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas que fueron destruidos por Correa y sustituidos por una organización que en lugar de espiar a las FARC, en lugar de espiar a los traficantes de droga, nos espiaba a los opositores del gobierno, llamada SENAIN. Y luego que las Fuerzas Armadas, la policía, recuperen la dignidad y la independencia que tuvieron antes en gobiernos anteriores democráticos, ¿no? Porque Correa quiso destruir las Fuerzas Armadas, enfrentar soldados con generales y con coroneles. Bueno, ¿qué no hizo este hombre para destruir las instituciones de la democracia, de la libertad y de la economía? ¿Por qué quiso eso hacer o hizo el expresidente? Una pregunta poquito tonta, pero ¿por qué circunstancia era un asunto personal? Porque a mí no me dio que era una idea ideológica, una cuestión ideológica. Vea, inicialmente, por las primeras presentaciones en estos micrófonos de Hurtado, de Correa. Inicialmente trataron de que las Fuerzas Armadas se conviertan, como lamentablemente ha ocurrido en Venezuela, en parte en instrumento de la organización política, que hablaban de 300 años.
Bueno, como no lograron este intento, porque ventajosamente en las Fuerzas Armadas existen todavía elementos con una buena formación. ¿Qué quiere decir? Fuerzas Armadas no son de ningún partido, son de la patria, son de la nación, son del Estado ecuatoriano con sus leyes y con sus instituciones. Entonces, de ese campo quisieron sacarlas a las Fuerzas Armadas. Y como no consiguieron, porque ha habido resistencia de muchos oficiales y tropa a ese intento, entonces la medida fue debilitarlas, destruirlas a las Fuerzas Armadas, porque ellos tenían planes para muchos años. Entonces había que eliminar esa institución de protección del pueblo ecuatoriano. Fíjese, hace 30 años el ejército, que se dio cuenta que comenzaban a sembrar grandes cantidades de droga al otro lado de Colombia y había un traspaso de población pobre hacia nuestro país, 2 compañías las multiplicó por 3, las transformó en batallones, la del Carmen del Putumayo y la de Santos Cecilia cerca del Lago Agrio. Después, hace 30 años, llevó un grupo de fuerzas especiales y lo estableció en Lago Agrio, a pesar de que teníamos problemas graves en el sur. Eso se hizo para evitar que se siembre la coca aquí en el país y prosperen estas organizaciones que iban contra las leyes y las instituciones del país. Y las Fuerzas Armadas tienen el deber de proteger eso, porque están protegiendo al pueblo ecuatoriano, una vida civilizada. Como no consiguió subordinarlas a las Fuerzas Armadas en su espíritu, puede que le hayan cumplido las órdenes porque no tenían otra cosa que hacer, pero en el espíritu las Fuerzas Armadas continuaban rechazando esa injerencia. Entonces fue a destruirlas. El retiro de la base de Manta, doctor Soto, el retiro de la base de Manta y la titularización como gobernador de Sucumbíos del señor Reyes, le dio un empuje, digamos, fantástico, por poner ese adjetivo que no es nada aparente, le dio un empujón hacia no sé qué objetivo usted en el desarrollo de las ideas que tenía Correa y que tenía un alto mando, digamos, un entorno de adhesión a lo que quería la Revolución Ciudadana. ¿Qué ha sacado de conclusión? ¿Hacia dónde apuntaban ellos, si usted es tan amable, Luis? Mira, yo creo que nos falta mucho por conocer, interpretar, trabajar para tener una visión clara de qué es lo que se hizo en torno a la seguridad de la frontera norte, qué es lo que se hizo en torno a la visión de país que ellos tenían para poder vincularse con el mundo internacional y particularmente con aquellos rasgos del mundo internacional que tienen que ver con actividades ilícitas e irregulares. Está claro que hay 2 o 3 cosas que están presentes a lo largo de la gestión de Correa, ¿no es cierto? Una primera cosa que está presente a lo largo de esta gestión corresponde a este manejo patrimonial del Estado ecuatoriano. Es decir, el Estado y el conjunto de la nación son una propiedad, dado que él Correa se siente portador de los intereses de largo plazo de la nación, se siente verificador de los intereses de largo plazo del pueblo ecuatoriano, se siente más pueblo que el pueblo mismo, entonces es capaz de manejar todos los patrimonios públicos como propiedad privada, como propiedad de él,
como libre disposición, dado que tiene la razón y nadie debe discutir aquella razón, ¿no es cierto? Es la primera cosa. Cuando uno concibe lo público de ese modo, es decir, de modo patrimonialista, como parte de una hacienda, como parte de la propiedad de una empresa, ¿no es verdad? Pasa a los siguientes elementos, que es comenzar a concebir de modo experimental formas de organizar la nación. Y en el caso ecuatoriano se organizó una suerte de economía política de relación con el narcotráfico, relación con la violencia, ¿no es verdad? Se comienza a mirar a la frontera norte no solamente como un hecho de una frontera caliente, un hecho de una frontera difícil, en la cual el Estado colombiano presiona sobre el Estado ecuatoriano de una modalidad a que reaccione de determinado modo, a que tenga mayores gastos y mayores inversiones de recursos, sino que comienza a plantearse una suerte de visión del Ecuador como un lugar particular en relación a estos dos grandes conglomerados que son Colombia y Perú. Si pensamos que son dos economías extremadamente grandes, Ecuador corresponde casi al sur de la economía colombiana, es decir, es una economía de esas dimensiones, mientras que la del norte peruano también corresponde al sur ecuatoriano. Teniendo estas dos grandes tenazas económicas en el Ecuador, comienza a diseñarse una forma de economía política, llamémoslo así, del país, en la que se funcionaliza el Ecuador como corredor de drogas hacia Estados Unidos y Europa a través de sus costas. Aquí hay varios elementos que hay que ir diferenciando. El primero es de que Ecuador es un país que por su tamaño, por su densidad poblacional, no va a ser un productor eficiente de drogas. Eso es muy importante, eso es una de las grandes... ¿Por qué? Perdona, ¿nos podría explicar? Porque no somos capaces de ser un productor eficaz de drogas. Tú requieres para producir drogas, como en el caso de Perú, como en el caso de Colombia. En Nariño y Putumayo, en el caso de Perú, en la parte amazónica, y en el caso de Bolivia, también en tierras bajas, tú requieres bajos niveles de concentración de población. La seguridad de la producción de droga implica un nivel muy bajo de concentración de población, una densidad poblacional muy baja. Necesitas tener grandes espacios en que el Estado no tenga presencia y tú puedas manejar los flujos poblacionales y los flujos de infraestructuras. Pero no así en estas selvas abandonadas a su suerte, no han sido nunca fronteras vivas. Entonces, allí sí encontraron del lado colombiano. Del lado... el lado ecuatoriano tiene un gran nivel de infraestructura, al tal nivel de infraestructura tiene el lado ecuatoriano que Naciones Unidas de algún momento hizo una apreciación muy precisa de cómo en el lado del río Mataje, que da hacia el caso ecuatoriano, tenemos carreteras eficientes, tenemos infraestructura eléctrica, tenemos asentamientos poblacionales importantes. No son selvas botadas. No lo son, y tan no lo son que ahí se produjeron infraestructuras para producir, por ejemplo, los famosos sumergibles que utilizó la droga colombiana para llevar a través del río Mataje drogas hacia el exterior. ¿Por qué le abandonamos a Mataje, San Lorenzo y más? Yo creo que vamos, hay una de estas cosas de las perversidades del desarrollo. En Esmeraldas se produce una de las situaciones complejas. Esmeraldas es, por necesidades básicas, una de las provincias con más necesidades, pero por ingresos no es las provincias con menor ingreso del país. Dada la situación en la que se vive de una fortísima flujo de recursos monetarios, es una provincia que no tiene los niveles más bajos de ingreso, de pobreza por ingresos. Sí lo tiene en términos de necesidades básicas. Eso te lleva a que lo fundamental, que es plantearse por qué en el diseño en el diseño de desarrollo que ellos manejan, ¿no es cierto?, finalmente crean una economía política de la rentabilidad del narcotráfico a través de los corredores. ¿Qué implica esta economía política? Implica evidentemente el manejo de la dolarización y las ventanillas para que puedan ingresar dinero que no sea dinero irregular y dinero lícito, ¿no es cierto? Crea condiciones de producción en el caso ecuatoriano. Y en este caso, por ejemplo, el promedio de penalidades que existen
en Perú y en Colombia es notablemente superior a Ecuador, lo que le crea una condición especial a que nuestro Código Penal sea finalmente el que favorezca y estimula la presencia de corredores. Pero fundamentalmente lo que está ocurriendo en el Ecuador ahora, y es lo que tenemos que preocuparnos, es de que al romperse un statu quo, al romperse un estado de cosas en la frontera norte, en el Ecuador comenzamos a convertirnos, ¿no es verdad?, en una nueva diseño nacional, en un nuevo diseño. El narcotráfico comienza a ver Ecuador como una nueva forma nacional. Esta forma nacional es la que tenemos que descubrir, que el narcotráfico comienza a ingresar ya no solo a controlar territorios locales, no solamente a controlar territorios de paso de droga, sino comienza a interesarse en la política nacional ecuatoriana. Una política nacional penetrada por el narcotráfico definitivamente conduce a grandes deformidades en la construcción democrática. Para el caso que nos ocupa, general, el periodista José Hernández, de Los Cuatro Pelagatos, plataforma que ha tenido una participación brillante en estos últimos meses en el ámbito de la comunicación y la opinión, refería a los dilemas trágicos que toda esta realidad, estemos leyéndola adecuadamente o equivocadamente o medianamente de una manera realista y objetiva, dice que nos ha generado dilemas muy trágicos para el caso, por ejemplo, de los 3 periodistas secuestrados. Dilemas. No podemos, en esa montaña repleta de autoridades y de representación de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra policía, de nuestras autoridades, como señala Luis Verde Soto, no podemos extraerlos. Explíquele a la ciudadanía cuán difícil se hace esta tarea. Y Farid Simmons, desde la San Francisco, nos dirá su pensamiento sobre esta coyuntura, que es el meollo, digamos, del programa de esta mañana. La gente está preocupada porque ya estamos caminando terrenos muy peligrosos que cualquier momento podrían poner a nuestras autoridades en el dilema de salvar las vidas preciosas de nuestros compañeros. No digo dejarles a su suerte la otra, no, pero dilemas, al final dilemas, porque lo otro también es complicadísimo. Si comenzamos a obedecer al guacho, ¿no? Tenga la bondad, señor general. Bueno, este secuestro tiene su intencionalidad. Es un acto de terrorismo. Y el terrorismo es un instrumento para presionar a la autoridad, para inmovilizarla. De manera que hay que tener mucho cuidado, porque pueden producirse otros secuestros con esa intención de inmovilizar la acción del Estado ecuatoriano y seguir pues haciendo de las suyas. Yo quiero referirme... ¿Por qué está el Estado inmóvil? ¿Le sorprendió? Está complicado. Bueno, no sabemos por dónde comenzar a hacer algo. Inmovilizarlo es que no vaya directamente a donde se presume que están estos secuestradores, porque los pueden asesinar a los secuestrados. ¿No es cierto? Ese es el propósito del secuestro. Y entonces tiene que detenerse esa acción y elaborar una buena inteligencia para conseguir los dos objetivos: que no asesinen a estas personas, las pongan en libertad y al mismo tiempo seguir actuando contra este mal de la narcoguerrilla. ¿Cuál inteligencia, general? No caigamos en la contradicción. Estamos afirmando entre todos de que prácticamente la inteligencia militar la clausuró la administración Correa. Por eso hay que reconstruirla. Y esa se la reconstruye con cursos, con medios, con entrenamiento, con una serie de actividades que sería largo enunciar, claro,
pero para fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia. ¿Por qué? También pueden haber informantes dentro de la misma estructura que lucha contra este mal, que les informe. Entonces, eso es muy difícil. De ahí que yo dije que se había hecho un acto de suicidio nacional al eliminar la inteligencia militar y policial, porque el tiempo para reconstruir eso no es de la noche a la mañana, es un tiempo largo, pero hay que comenzar a trabajar inmediatamente. Pero yo quiero referirme a algo muy solamente importante. que quiero una partecita que le escuche a José Hernández, porque lo anuncié. ¿Qué hará el país políticamente? ¿Qué hará el presidente? ¿Qué hacen fuerzas militares? ¿Cómo lo vamos a encarar ese problema? Por eso se habla de unos dilemas trágicos, Gonzalo, porque evidentemente encarar el problema no se le puede pedir solamente al presidente que traiga a los 3 secuestrados, porque los traiga, y en eso la Iglesia Católica de Ecuador hizo muy mal, Gonzalo, en decir que los canjeen nomás. Es decir, cómo los señores de la religión se meten en un problema político tan complicado, a decir los traigan nomás. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ecuatoriano tiene que ceder a cualquier chantaje. Que si se entregan estos 3 ciudadanos que están en la frontera a cambio de unos delincuentes, entonces quiere decir que el Estado ecuatoriano está abriendo las puertas a que cualquier chantaje mañana se ocurra por eso. Y por eso es un dilema grave, porque de por medio, evidentemente que está en la vida de 3 ciudadanos ecuatorianos. Entonces, claro que es un dilema. Pero si fuéramos Paul, usted, y yo, Javier, tal vez, o a la inversa, ¿qué diría José? No, Gonzalo, es que el problema no es personal. El problema no es un tema personal. Por eso estoy diciendo que es un dilema trágico, Gonzalo. Si no me estoy escurriendo del problema. Estoy diciendo que es un problema grave, gravísimo, trágico. ¿Por qué? Porque de por medio, en temas del Estado ecuatoriano, se están jugando 3 vidas. El problema es que ese es el dilema. Es decir, que no se puede solamente decir, Gonzalo, ya, o sea, que los liberen y que liberen a los que los tipos piden, porque el gobierno está en ese dilema, la sociedad en su conjunto está en ese dilema. José Gallardo. Bueno, yo concuerdo con lo que dice el periodista señor Hernández. Hernández, sí, y ya me referí a eso. Sí. Yo creo que aquí es necesario decir que el país tiene una frontera selvática que justamente limita con las áreas donde está sembrada la coca en Colombia y en el Perú, o está muy próximo. De manera que es un país también susceptible de que aquí se siembre coca. Tiene áreas sumamente amplias que por diferentes razones no están bajo un control estricto e inmediato de la fuerza pública. ¿Tiene algunos ejemplos de determinadas áreas para alertar? ¿Cómo no? Toda la provincia de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y el resto de nuestra región oriental en el suroriente. Son áreas donde pueden establecerse plantaciones. Entonces, eso hay que cuidar, controlar y eliminar a tiempo, como se hizo en la frontera norte durante un largo periodo. Ahora, en Colombia, la fuerza pública tuvo que ser multiplicada por más de 3 veces, policía y Fuerzas Armadas. Hace 25 años la fuerza pública colombiana, en relación a la necesidad de controlar todo el espacio nacional de Colombia, era muy limitada. De ahí que a mí me parece que es un error gravísimo lo que se dispuso, que ya están efectuándolo, que se disminuya casi en un 20% hasta el año 2025 las Fuerzas Armadas.
cuando justamente se necesita... Ese reloj contradictorio ha comenzado ya a funcionar. Ha comenzado, los ingresos a las escuelas de oficiales y de tropas se han reducido prácticamente a 1/3. ¿Y usted qué pediría? Yo pediría que se restablezca, se elimine primero esa disposición del gobierno del señor Correa, se elimine esa disposición de reducir las Fuerzas Armadas. La conscripción militar se la redujo de 1 año a 6 meses. En 6 meses no se puede hacer mayor cosa para formar sobre todo el espíritu, la mente de esos jóvenes que en general provienen de grupos con cierta marginación social y económica. Y se redujo también a la mitad la conscripción. Esto era un instrumento extraordinario para incorporar al pueblo ecuatoriano a sus deberes con su país. Aquí hay una ley que hay que obedecer y con la que hay que cooperar con las autoridades legítimas. Entonces eso hay que reconstruirlo inmediatamente, porque vamos a requerir de las Fuerzas Armadas y de la policía en número suficiente para controlar vías, controlar ciudades, poblaciones, patrullar el campo, estar en todo el territorio nacional, porque se encienden focos. El rato que usted comience a controlar severamente en el norte, se le enciende otro foco, tal vez en Loja, en la provincia de Loja. En muchos lugares del Ecuador pueden establecerse acciones justamente del narcotráfico. Las manifestaciones del narco están en todas partes, lamentablemente en nuestro país, en todo el territorio. Para llegar a Hay ciudades respetables, ciudades, digamos, con valores cívicos, que hoy están pobladas por afuereños, con todo respeto, pues no, con todo... pero dedicados a estas prácticas. Asoman de pronto en las poblaciones, tipo mi tierra, y se toman absolutamente todo. En cuanto a propiedades, van adquiriendo, y son gente que, según las malas lenguas, están dedicadas a eso. Y Otavalo ha sido la provincia de Imbabura es el que aprovisiona de droga, tanto a los vehículos grandes, a los que llevan por destino de la sierra, digamos por las carreteras de la sierra, llevan droga hacia las costas del sur de nuestro país y las del norte peruano, según me han informado. Mire Gonzalo. El doctor Farid Simons nos da unas luces después del general. General. Completar una idea. Si usted hace el recorrido de las rutas por las cuales llega la droga hasta los puertos, y se hace un recorrido de los sitios donde la almacenan en Azuay, la almacenan en Loja, la almacenan en todo el país y hacen recorridos largos para engañar a la fuerza pública hasta llegar a los puertos. De manera que el país, el Ecuador, por sus dimensiones, es fácil coparlo con este mal. Casi es una bodega. Es fácil hacerlo bodega. Bueno. Es fácil hacerlo una especie de bodega. Farid Simons, respetable académico, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Luis. Buenos días, general. ¿Cómo están? Estoy atento, escuchando lo que comentan. Tengo una impresión de que debemos movernos en 3 niveles distintos. El uno es un nivel esencialmente político, un nivel de necesidad de reconstruir ciertas cosas que estos 10 años de correísmo desmontaron, o cosas que estos 10 años de correísmo ocultaron, porque decir que el correísmo es responsable de todo lo que pasa en el país es un error. Hay cosas que hemos venido, heredamos, y que el correísmo simplemente con sus prácticas autoritarias, con su mirada centralista y esta mirada particular que tenía del Estado, lo que hizo es ocultar y en otros casos exacerbar.
En el nivel político, evidentemente, tenemos un problema de institucionalidad. Esta institucionalidad que fue tomada para servir a ciertos objetivos de permanencia del poder y que finalmente empieza a demostrar que cuando uno usa, por ejemplo, la justicia y empieza a controlar la justicia con fines políticos, ese control de la justicia con fines políticos deja abierta la puerta para ser usado para cualquier cosa. Es decir, el que es capaz de levantar el teléfono y llamar a un juez o a un fiscal y ordenarle hacer algo contra la ley o contra el derecho o contra la realidad, puede llamar el teléfono por razones políticas, puede hacer lo mismo o pueden hacer otros lo mismo para cuestiones de narcotráfico, de protección de delincuentes, etcétera. Es decir, se abre la puerta para cualquier cosa. ¿Usted Después se refiere al papel que ha cumplido el doctor Yal? Yal, lo que digo es que si Yal o cualquier otro utiliza la justicia para fines políticos y utiliza las llamadas telefónicas para presionar o controlar a alguien, después esa misma acción se abre la puerta para otras acciones con otros fines. Cuando un juez o un fiscal es nombrado por razones políticas y depende de la política, y ese juez o ese fiscal es presionado, puede ser presionado para una acción política o para una acción delincuencial. El segundo nivel me parece a mí que tiene que ver con la seguridad, con este tema de pensar ingenuamente que no iba a pasar nada en la frontera norte ecuatoriana, frontera sur colombiana, luego del proceso de paz. Las señales eran evidentes. Había grupos de las FARC que habían controlado el narcotráfico y habían controlado la producción de drogas o la comercialización de drogas como fuente de recursos, que no estaban dispuestos a dejar las armas, y pensar que eso no nos iba a afectar a nosotros y que eso no iba a tener un impacto en el Ecuador era una ingenuidad. Peor aún cuando durante estos años se han ido tomando medidas complejas, que han ido de alguna manera deteriorando los sistemas de inteligencia o de control. Y hay un tercer nivel, que es el tema de los derechos humanos. Cuando uno piensa en esto, revisa cualquier información que se ha producido en el mundo sobre el tema del secuestro en la política, o el secuestro y el terrorismo, el secuestro y la economía, sabe que la violación más increíble de los derechos de las personas secuestradas se da a través de ese medio, porque es esta idea de controlar a una persona, tomar la vida de una persona, usarla como una cosa, con unos fines determinados. El problema con el secuestro de carácter político o político delincuencial, político criminal ordinario, como me parece que es el que está ahora, hay una mezcla entre terrorismo y delincuencia ordinaria de cualquiera, es que al ceder a las pretensiones se le está alimentando a quien hace eso, es decir, se le está diciendo que puede hacerlo otra vez, pero al mismo tiempo, del otro lado está la vida de las personas. Esta vida de 4 personas, porque hemos tenido la evidencia, ahora recientemente ha salido que había un cuarto secuestrado desde hace mucho tiempo que sabía el gobierno de Correa que existía y que guardó silencio. Se le está poniendo a los secuestrados en términos de absoluta inseguridad. Entonces, esta combinación de factores nos hace que primero miremos atrás para saber qué hicimos mal, para que determinemos qué es lo que tenemos que superar, qué es lo que tenemos que rearmar o construir. Vivemos en el presente para pensar en estas vidas de estas personas y veamos en el futuro cómo vamos a reaccionar como país. Yo no creo que, por ejemplo, la reacción sea formar a través del servicio militar obligatorio a los ecuatorianos como responsables de la ley o como respetuosos de la ley. El país tiene un problema de institucionalidad seria y tiene un problema de cumplimiento de la ley muy serio. Hemos visto 2 eventos. A mí me impresiona mucho esta imagen de la agente de policía, de la agente de tránsito arrestada por 2 kilómetros por un borracho que trataba de evitar un control de tránsito. Eso se vive todos los días en el país. El tema de la minó, el tema de la excepción, el tema de que no se aplica el derecho, que no se aplica las reglas, y que hay una sensación de absoluta de anomia en este sentido de que... ¿Y qué tipo de problema nos cruza en este momento esa circunstancia, doctor? A mí me parece que es un tema de anomia en el sentido de que existe esta sensación de que el derecho no funciona, que las instituciones no funcionan y que los poderosos o quien tiene algo de poder puede excluirse inmediatamente del control institucional y puede hacer lo que ellos quieren. El país ha sido un país de la minó, el país ha sido el país de la excepción durante mucho tiempo. Recuerda usted, yo me acuerdo de niño como la cola era para unos y no hacer cola era para los que tenían contactos. Entonces todo el mundo movía con las palancas para evitar hacer las colas o para evitar hacer los trámites. Siempre, toda la vida.
pero ahora está exacerbado. 10 años de excepcionalidad que se refleja todos los días en el país en el tema de los autos sin placas y sin absoluto control. 10 años de excepcionalidad que se refleja en el tema esto de los controles de la superintendencia o de la Contraloría, que se aplica para unos y para otros no. El tema de esta institucionalidad que mira con un ojo y con el otro no mira. Ha creado esta sensación en el país de que no hay control, que no hay institucionalidad, o que esa institucionalidad no sirve para nada y porque está a servicio de los políticos de la corrupción. Esto es una cosa muy grave. Va mucho más allá de la frontera norte, supera en mucho los problemas de allá. Tenemos un problema concreto, un problema muy serio, un problema de violencia, pero creo que es un problema de país, Tenemos que sentarnos a generar una gran alianza nacional para reconstruir mínimas cosas en el país, mínimos acuerdos. Si no estamos enfrentados a una situación imprevisible que empieza desde la frontera norte y la violencia y que se va a extender al país con una suerte de desorden generalizado, con una burocracia inmensa que no está cumpliendo su trabajo porque está sometida o fue producto de otras lógicas, unas lógicas distintas a la de la institucionalidad. ¿Y quiénes estarán felicitando, doctor Verde Soto, a, por ejemplo, estos 3 ministros que deben estar en total desacuerdo con lo que ustedes vienen mencionando? Me da la impresión, ¿no? Aquí la señorita canciller, señor ministro de la Defensa, el señor ministro de Interiores, ahí están. Ellos están confrontando la situación, pero no piensan igual que nosotros. Entonces, ¿nosotros estamos locos o ellos están con otra consigna? ¿Por qué no funciona la cosa para que en Mataje no se convierta en un pueblo fantasma como es este momento? Para que la entrada y salida a los poblados solamente se ejercite en función de los residentes perfectamente censados, anotados, enlistados. Para que el control militar se haga prácticamente con listados en mano. Llegar a esta circunstancia y los disidentes de la guerrilla se pasean vestidos de civil por cualquier parte. Esto denuncia Rosa Torres del diario Expreso en un trabajo de investigación que no lo queremos referir por cuidado especial donde lo ha realizado, pero ella ha ido a contemplar esta realidad y está muy graficado. Ahí están, con lista en mano. Indispensable, necesario por la seguridad de los residentes, por la seguridad de todos y hasta de los secuestrados. Y ahora, Luis, si le pidieran un consejo sobre qué hacer este momento con el tema de las exigencias del Guacho, qué terrible, ¿qué podría, bastante complicado sugerir cualquier movida o estratagema o estrategia propiamente dicha que solo conocen los militares que han estado en desuso frente a este tipo de conflictos? A ver, yo creo que habría que buscar en varios lados formas de rectificación o de profundización de los lados buenos que pueda llegar a esa negociación. Es decir, básicamente yo creo que el eslabón débil que este rato presenta esa negociación es el no tener plena claridad dónde están los secuestrados. Los secuestrados están en Colombia. Esto implica que se complejiza muchísimo más los términos de negociación. Primero por la presencia de 2 estados en interés sobre el tema del secuestro. El señor fiscal colombiano, un distinguido caballero, dice, están en territorio ecuatoriano. El señor ministro de la Defensa dice, colombiano, dice, están en territorio ecuatoriano. El otro, el señor presidente Santos, si le preguntan, va a decir, están en territorio ecuatoriano. Todas las autoridades en Colombia desde hace 40 años que cubro esta circunstancia de nuestra relación bilateral, siempre nos ha tomado del pelo. A ver, y nos ha mentido en los sectores fundamentalmente diplomáticos y de la justicia nos han mentido. Realmente en lo político no se diga.
Evidentemente hay una contradicción este rato entre lo que las autoridades colombianas dicen dónde están ubicados los del secuestro y lo que las autoridades ecuatorianas insinúan y dicen dónde está ubicado el secuestro. Hay una contradicción. Esa contradicción tiene un problema básico, que es que finalmente si los secuestrados están en Colombia, hay otros factores adicionales al mismo secuestro que están presentes. Y esto es la presencia, primero, de intereses generales del Estado colombiano, de cómo maneja el tema de la violencia y el narcotráfico en la frontera con Ecuador, que eso es un tema que podría dar lugar a un tratamiento largo, ¿no es cierto? Y las presiones que ejercen para que Ecuador invierta en recursos humanos, económicos, etcétera, en el mantenimiento de esa frontera. Segundo, de que en ese Estado hay también, en este momento, en curso una elección, y esa elección es fundamental, porque es muy probable que el presidente colombiano no tome, a través de acciones, curso con ninguna de las alternativas vigentes en ese momento político colombiano, lo cual pone realmente en riesgo al caso ecuatoriano. Y tercero, y muy importante, a mí me parece, es que no tenemos un hombre, un delegado, un emisario, un hombre en medio de el conjunto de acciones que haga el Estado colombiano. Así como Ecuador fue muy abierto en recibir cooperación y presencia de fuerzas militares y de fuerzas policiales colombianas para determinados casos del tema de la guerrilla y del narcotráfico, deberíamos reclamar esa reciprocidad, estar presentes en el otro lado. Esa es la primera cosa que debe decir, tener conciencia cuáles son los niveles de riesgo que existen alrededor de un tercer actor que no tiene necesariamente los mismos intereses que el gobierno ecuatoriano. Eso es algo muy importante. Bien. Y la segunda cosa, ¿no es cierto?, muy importante es de que hay que tener una visión de la ciudadanía sobre el proceso del secuestro. Es decir, mientras no haya una visión permanente de observación sobre lo que está ocurriendo en el secuestro por parte de los periodistas y de la ciudadanía presente y permanente, mal vamos a poder tener un buen desarrollo de aquello. Y aquello tendría que derivar, evidentemente, en una expresión nacional, como Farid plantea, de un acuerdo o pasos conducentes a un acuerdo contra la violencia, contra los violentos. Es necesario que Ecuador reaccione contra la violencia y los violentos. Señor General José Gallardo, con usted terminamos. Anticipo, señoras y señores, que nos preocuparemos del examen especial respecto a la legalidad, a las fuentes y a los usos de la deuda pública. Parte dicha por el señor Contralor General del Estado al terminar su veeduría y parte también de nuestros técnicos, porque pertenecen a la inteligencia académica no de la radio, sino del país, que es la fortaleza mayúscula que tenemos. Buenos pensadores ecuatorianos. Estarán Jaime Carrera, técnicos ecuatorianos financieros especialmente. Estará el exministro Santos Albite, estará también Stalin Raza, distinguido abogado penalista. General, yo le preguntaría de esta manera a lo final. Como que hay unos visitantes o unos actores nuevos que comienzan a incursionar en calidad de orientadores estratégicos y de dueños del capital. Son los verdaderos financiadores del negocio. Y bueno, a esta gran nación a la que todos admiramos por sus lindas películas desde que fuimos niños. Me refiero a su caso y al mío, general. Esa gran nación ha tenido que pasar las de Caín. Ese país tan vecino a la primera potencia del mundo ha tenido que sufrir una tragedia muchísimos años. Dios mío, yo soy cristiano, le digo al Señor, ¿nos vas a conducir a esa realidad, Señor? Todas las mañanas. Estamos preocupados, general. Solamente la gente que no tiene sentido, que no tiene vocación de pensar en su patria, puede quedarse en silencio y puede estar recordando las amarguras que hoy nos gesta esta ideología que todavía sobrevive en puestos dirigentes de nuestro aparato gubernamental. Entonces, ellos, si es que no dan en el clavo, como se dice,
nos van a hundir a nuestros hijos, nos van a dar hundiendo a nuestros nietos. General, perdone que desde el lado humano yo apele de esta manera a una reparación del señor presidente Moreno. Bueno, usted se refiere a la dolorosa circunstancia de todos los días de nuestro querido México y admirado México por su cultura. Por su cultura, así es. Yo creo que además de fortalecer a la inteligencia, tiene que fortalecerse a la fuerza pública para volverla lo más eficiente en este tipo de operaciones, para que no cometa excesos, porque eso les fortalece a los delincuentes, y que conozca los motivos profundos por los cuales lucha, para que no tenga desviaciones. Y por eso yo me refería a la conscripción militar, porque es una oportunidad de encauzar la conciencia de estas gentes que viven justamente en la frontera terrible de la necesidad extrema, en donde se puede caer en el delito. Esa era mi idea de que la conscripción militar es un instrumento para formar en parte al pueblo ecuatoriano. El fundamental es la educación, ¿no? Seguro. ¿Y la justicia? La justicia, bueno, y otras cosas. No solamente la justicia, sino la justicia económica, social y económica. Claro, ¿no? Claro. Es decir, y además quería decir, el Estado tiene que hacer una obra profunda en educación, en salud, en dotación de trabajo para la gente desocupada en ese sector norte, para que no avance al resto del país. Gracias, mi general. Muchas gracias, Luis. Gracias a Farayid. Y a todos ustedes por la amable compañía. Continuamos. ¿Para qué sirvió la deuda? ¿Qué examen especial han realizado? ¿Cuál es el ámbito de la legalidad o ilegalidad cumplida e incumplida? Las fuentes, ¿a quiénes debemos? ¿Quiénes nos facilitaron la plata y quiénes nos van a seguir facilitando el dinero? Señora ministra, usted sabe, señorita ministra, usted sabe quiénes van a apoyarle en su estrategia, que no la quiere comunicar abiertamente. Y los usos que dieron de la deuda, a la deuda. Bueno, esos renglones los tienen Stalin Raza, Jaime Carrera y Fernando Santos Albite, porque está usted en Democracia, la noticia libre, Democracia Televisión, también está transmitiendo, obviamente, este programa de opinión. Las horas y los días pasan y el dolor aumenta. Nos faltan 3. Necesitamos una estrategia para garantizar su vida. Eso es lo primero. Luego habrá tiempo para sacar las lecciones que nos deja este episodio. Soy Tania Tinoco y me sumo al grito. Los queremos de vuelta ya.